bienvenido y cuéntenos un poco qué es lo que está pasando en Venezuela para que la gente decida dejar su hogar e irse a buscar otros rumbos. Bueno, muchas gracias, Juan David, por esta oportunidad de compartir con toda la gente que nos está viendo por Facebook y por aquí por Zoom en este conversatorio. Bueno, la situación de Venezuela, mucha gente no, como dices tú, no la entiende, no sabe lo que pasa aquí. Es una situación muy compleja. Nosotros vivimos en Venezuela lo que se llama una crisis humanitaria compleja. Es una situación de mucha incertidumbre, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Eh, y bueno, eso ha hecho, esa incertidumbre yo creo que es el principal motivo para que la gente tome la decisión de emigrar, tome la decisión de dejar el país, traspasar la frontera. Y esa incertidumbre puede estar también potenciada por situaciones concretas que son las que generan esa incertidumbre social que vivimos todos los venezolanos. En el caso de Venezuela y en el caso de las fronteras y de todo lo que está viviendo nuestro país, tenemos ciertamente una emergencia desde el punto de vista económico. Es decir, hay un problema muy fuerte desde el punto de vista de la economía, ¿no? Tenemos un salario mínimo, por ejemplo, que se ubica en los $4 mensuales, ¿verdad? Un salario mínimo, cuando la canasta alimentaria se ubica en aproximadamente $252. Entonces, ya sacándolo por allí, cualquier persona que tenga un trabajo Creo que perdimos a Eduardo en este momento. Eduardo nos está acompañando desde Caracas, en Venezuela, y quizás durante el conversatorio vamos a tener algunos problemas de comunicación, pero él nos lo dejó muy claro que eventualmente va a volver a conectarse y va a estar acompañándonos de nuevo. Pero entonces, mientras Eduardo vuelve, yo quiero que empecemos ya con una discusión que nos reúne en este caso concreto por cuenta de los informes que está lanzando el Servicio Jesuita a Refugiados, de la situación en las fronteras, en particular de Apure y Arauca, en los llanos colombo-venezolanos, y la situación en la frontera ¿Aló? sur de Colombia con Ecuador. Eduardo, ya te tenemos de regreso, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente los escucho. Vamos Adelante. a, sí, no sé en dónde me quedé, pero les hablaba un poco de la Estábamos situación en la económica parte del en que la salario situación mínimo de Venezuela. económica de los venezolanos, por cuenta también del salario mínimo y de alguna destrucción del empleo, pues también los lleva a que salgan de su país. Exactamente, exactamente. Entonces, teniendo esa realidad económica, pues de un salario mínimo que cualquier actividad, lo que es normal que la gente pueda vivir de un docente que viva de su trabajo, un médico que viva de su trabajo, cualquier profesión, pues es muy cuesta arriba. Es algo que lo que es la normalidad es algo que completamente cuesta arriba. Entonces, eso hace que la gente para poder subsistir tiene que necesariamente ingeniárselas para poder lograr tener otras fuentes de ingreso que están muy escasas dentro del país. Hay una gran escasez de otras fuentes de ingreso alternativas. Y además de eso, aunado a un problema de tensión y de conflicto social que existe en Venezuela. Es decir, hay toda una propuesta, ¿verdad?, política y social desde las instancias del Estado, y hay un descontento que no se ha podido capitalizar desde el punto de vista de cómo normalmente se capitalizan los descontentos dentro del punto de vista político de una sociedad democrática. Que existan unos partidos que puedan capitalizar ese descontento, ofrecer propuestas y dentro del margen de la constitucionalidad poder entonces ofrecer alternativas para que la gente pueda decir, bueno, ahorita estamos mal, pero cuando activemos este mecanismo constitucional, este mecanismo de elecciones, etcétera, podemos cambiar esto, podemos cambiar lo otro. Esas alternativas en mucha gente en el país no las ve posibles, no las ve viables. Y si a esto sumamos además
que existen, por ejemplo, solamente en enero de este año se registraron 618 protestas por problemas de servicio de agua. Es decir, hay un colapso en cuanto a lo que es el servicio de agua, el servicio de luz eléctrica, donde ya la gente está acostumbrada, y eso es muy triste decirlo, a que se les vaya la luz irrespectivamente por horas en todas las ciudades del territorio nacional, incluyendo Caracas, que antes Caracas no estaba, y Caracas conservaba un servicio público de luz o de energía eléctrica más o menos estable. Ya ni siquiera Caracas tiene, o hay áreas enteras de Caracas que están en apagones sin saber cuándo se va y cuándo regresa la energía eléctrica. Entonces, claro, colapso de servicios públicos de agua y luz. Esto, y además una economía que no responde a las expectativas de la gente. Las dificultades que se tienen efectivamente para poder acceder a los más elementales servicios públicos y servicios en general. Eso hace que muchos, y que además haya esa imposibilidad de poder canalizar desde el punto de vista político el descontento, porque uno puede decir, bueno, no, pero es que dentro de un tiempo vamos a este partido o este movimiento social, o me voy a ir por acá. No, sino que hay como, y con la pandemia, con la cuarentena social, esto se ha recrudecido. Es decir, ahorita, una cosa son las cifras en enero, febrero de este año, y otra cosa son las cifras en mayo, junio. O sea, ahorita realmente toda esta situación ha habido un crecimiento o un deterioro exponencial. Y hay una preocupación también muy grande en todo el tema de salud. Venezuela tiene un sistema público de salud que ya presentaba problemas antes de la pandemia, antes de presentarse el coronavirus, y ahora con el COVID-19, pues las incertidumbres sobre la eficacia de ese sistema de salud aumentan mucho más. Entonces, eso hace que la gente cuando asume o cuando decide volver o cuando decide irse, pues muchas veces esa es lo que motiva a tanta gente el salir de Venezuela o en el caso de pensarse muy bien el regresar, porque ciertamente las condiciones generales del país no se han modificado en el deterioro que ha habido en los últimos años, y además por el contexto COVID se han recrudecido en relación a la crisis de los servicios públicos, de la economía y de la crisis social que actualmente vivimos los venezolanos. Gracias. Gracias, Eduardo. Y precisamente mencionabas varios temas que abordan en el informe de la situación en la frontera Apure-Arauca. Dentro de esos, uno de los más preocupantes, por ejemplo, es la imposibilidad para acceder al derecho de la salud. En el informe se aborda de manera muy amplia. De hecho, todos los que nos están siguiendo pueden visitar la página web del Servicio Jesuita de Refugiados. Allí pueden descargar los dos informes de los que vamos a estar hablando. Pero en este informe se menciona que, por un lado, los venezolanos se enfrentan a una dificultad en su país para acceder a servicios de salud, que era una de las cosas que mencionabas, porque o no hay insumos médicos, o no hay capacidad hospitalaria, o no hay incluso personal médico para atender. Y esa es una de las razones por las que deciden salir de su país, pero según este informe, cuando llegan incluso a Colombia a buscar estos servicios, en la frontera con Arauca tampoco encuentran un sistema de salud que los satisfaga, porque hay unas problemáticas históricas, unas problemáticas coyunturales del sistema de salud colombiano y de las capacidades en últimas también de un país con los recursos que tiene Colombia. Marlene, yo sé que has estado trabajando todo este tema en la frontera y yo quisiera, Marlene, que nos contaras un poco cómo has visto que funciona todo este tema de la migración venezolana en la frontera Apure-Arauca, pero además cómo se da, uno, el acceso o el no acceso al derecho de la salud, pero también a los demás derechos humanos. ¿Cómo es la protección de los derechos humanos en esta parte de los dos países? Claro que sí, mira, un saludo
especial para todos quienes nos están escuchando. Voy a intentar abordarlo a partir de las mismas categorías a las que hacemos alusión precisamente en este informe de monitoreo que hemos construido con el equipo binacional aquí en Arauca Apure. Y bueno, estas categorías están estrictamente relacionadas con derechos fundamentales como la salud, el acceso a la identidad, seguridad, educación, acceso al empleo. Pero antes de abordar de manera más cercana el acceso a los derechos fundamentales específicamente en esta frontera, quiero que tengamos en cuenta tres factores o tres elementos del contexto que vienen a ser muy importantes precisamente para ese análisis que hemos hecho de la situación acá desde el equipo binacional. El primero de estos elementos es la permanencia y la persistencia del conflicto armado colombiano. El segundo elemento es la llegada masiva de población migrante y refugiada a la frontera, pero quiero hacer un énfasis especial allí y es cómo desde el Servicio Jesuitas Refugiados nos hacemos mucho más cercanos al enfoque que plantea la CIDH para analizar la llegada masiva de la población venezolana al país, y es pensar la situación en Venezuela desde la postura de que existe una crisis humanitaria compleja, ¿no? Y el tercer y último elemento que quiero que tengamos presente es precisamente la débil presencia institucional y de soberanía en esta zona de frontera con condiciones estructurales históricas de pobreza y de pobreza extrema que precisamente se profundizan por la falta de garantías institucionales y de protección, pero sobre todo por la ausencia de un marco jurídico migratorio con un enfoque claro de derechos. Ahora, para empezar a abordar sobre todo el acceso a los derechos fundamentales, quiero mencionar que este informe lo hemos hecho también concentrándonos en determinados grupos poblacionales. Estos son la comunidad LGBTIQ, madres gestantes y los niños, niñas y adolescentes. Y para empezar a abordar sobre todo este tema de salud, quiero mencionar que desde la atención que hacemos en la oficina binacional podemos asegurar que por lo menos ese 50% de las personas que acompañamos cruzan la frontera con la expectativa de acceder precisamente a servicios médicos, a exámenes médicos, medicamentos o cualquier otro tipo de servicios médicos relacionados. Estos son precisamente servicios a los que la población no puede acceder en Venezuela, pero tampoco en la zona de frontera en Apure. Por lo tanto, cruza hacia este lado. Y bueno, esto es claramente, indudablemente, un riesgo para su vida y su dignidad humana. Según datos de Migración Colombia, los más actualizados en el año 2020, en Arauca tenemos una población de 46.900 personas de nacionalidad venezolana. De estas personas, solamente 14.500 han accedido al PEP. El PEP es el Permiso Especial de Permanencia, otorga un estatus de regularidad en el país. Ahora, de estas personas, además, hay 390 personas solicitantes de refugio. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que alrededor de 32.000 personas de las que han llegado a nuestro municipio, a este departamento en Colombia, no tienen ningún estatus de regularidad, por lo tanto se ven gravemente afectadas, pues migran hacia acá para acceder a servicios de salud, pero no van a poder acceder a ningún tipo de servicio para el control de sus enfermedades crónicas, degenerativas o para acceder a tratamientos de alto nivel e incluso a intervenciones quirúrgicas necesarias. Otro elemento allí importante para tener en cuenta para el acceso al derecho fundamental a la salud es reconocer que Arauca, siendo una ciudad capital del departamento, con esta alta cantidad de población venezolana, solo cuenta con un hospital. Este hospital es de segundo nivel, lo que quiere decir que se puede ofrecer únicamente una atención de mediana complejidad. Entonces, bueno, esto también denota que la capacidad de atención en el municipio pues se ve altamente desbordada. Ahora, si abordamos los temas relacionados a la identidad, en definitiva persisten los riesgos de apatridia a pesar de los esfuerzos recientes del Estado por reconocer la nacionalidad colombiana por nacimiento de hijos de personas extranjeras, pero además sabemos que muchos de los migrantes que llegan a Colombia lo hacen sin la posibilidad de acceder a un pasaporte en su país de origen. El PEP, como lo mencionaba hace un momento, en este departamento específicamente
tiene un índice muy bajo de accesibilidad. Y bueno, quienes han accedido a la solicitud de refugio, es cierto que se encuentran también en un limbo jurídico, dado que no hay un límite de tiempo específico que defina su situación de regularidad en el país. Eso del lado... Marlene, dame un segundo, te pregunto algo con respecto a 3 temas que mencionaste allí que tienen mucho que ver con la documentación y los mecanismos de identificación de la población venezolana que ha llegado a Colombia. Por un lado, mencionabas el tema de la patria. El gobierno colombiano el año pasado sacó una ley con ayuda de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de diferentes organizaciones venezolanas, precisamente preocupado y consciente de que desde el 2015 miles de niños de padres venezolanos habían nacido en Colombia y que se encontraban ante el riesgo de que su derecho a una nacionalidad se viera vulnerado porque, como se habían roto las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, no había una embajada que pudiera registrarlos como ciudadanos venezolanos y tampoco se estaban registrando como ciudadanos colombianos. Esta ley nace en el 2019 y se dice que, en efecto, desde los niños que hubieran nacido desde el 2015 de padres venezolanos podrían acceder a la nacionalidad colombiana. Según las diferentes cifras de autoridades, hay alrededor de 43.000 niños que ya han podido acceder a esa nacionalidad. Sin embargo, tú mencionabas que ese sigue siendo un problema y que la patria sigue siendo digamos, un derecho que se está violando en la población menor de edad, hijos de padres venezolanos. ¿Por qué está sucediendo eso? Sí, mira, de los casos que hemos acompañado acá en la Oficina Binacional, hemos identificado, por ejemplo, que las zonas rurales en Apure se encuentran con una ausencia total estatal. Allí es muy importante darnos cuenta que además, por esas mismas dinámicas culturales y del contexto, los partos están siendo asistidos ante la ausencia, además de una institución de salud que pueda garantizar su derecho, por parteras. Y son unas cifras de total desconocimiento en esta zona de la frontera. Entonces, allí claramente identificamos que sigue habiendo muchas personas que por no tener un registro de nacido vivo, que por no contar con ningún tipo de documentación que certifique efectivamente ese nacimiento, van a poder acceder a la nacionalidad. Además, es muy importante también reconocer las condiciones del contexto, y es como en Apure hay una debilidad institucional profunda para hacer la gestión de los casos, para hacer los registros, pero además la realidad es que ni siquiera se cuenta con los insumos básicos de papelería para poder hacer este tipo de trámites. Entonces, un poco alrededor de estas circunstancias es que decimos desde la experiencia en la Oficina Binacional que se sigue vulnerando el derecho. Ok, y también mencionabas, por otro lado, el tema de la poca regularización que hay, y con esto termino este paréntesis que te quise hacer antes de que continúes con el panorama general de los derechos, pero me parece muy importante que mencionemos también por qué, por ejemplo, la población regular en Arauca es tan baja con respecto al total de población venezolana que hay en el departamento, porque cuando uno mira, por ejemplo, las cifras nacionales, es cierto que la mayoría de los venezolanos en el país están en condición irregular, pero, digamos, es una proporción de aproximadamente 60-40%. Uno podría ver una relación más o menos por esas cifras. Sin embargo, cuando uno mira el caso de Arauca, mientras hay 46.900 personas venezolanas en el territorio, solamente hay 14.500 con PEP. Esto es como una cuarta parte. ¿Por qué se da, es decir, como el 25%? ¿Por qué se da esa condición particular en el departamento de Arauca? Sí, mira, ahí podemos hablar de diferentes situaciones del contexto, pero sobre todo es reconocer que las dinámicas en esta frontera han estado profundamente marcadas por la pendularidad, ¿sí? Entonces, muchas de las personas viven del lado venezolano en el estado Apure y constantemente hacían ese paso hacia Arauca, lo que les permitía garantizar el acceso al mínimo vital, ¿sí?
Entonces, cuando nos encontramos con situaciones como en las que estamos actualmente, nos damos cuenta que el cierre de frontera afecta profundamente el acceso al mínimo vital y a los derechos fundamentales de las personas. Pero también hay que reconocer que en las épocas, además que ya han pasado más de los 2 años para las diferentes como años o situaciones en las que se hizo la campaña para acceder al PEP, había un desconocimiento profundo también de lo que ello implicaba. Entonces, muchas de las personas que pudieron haber accedido al PEP no lo hicieron por el temor que representaba de pronto pensar que se les iba a deportar o que se les iba a identificar como en una condición de irregularidad que luego no les iba a permitir estar aquí en la región. Ok, ahora sí, si quieres, Marlene, continuemos entonces un poco con este panorama que nos estabas diciendo de los derechos. Y yo quiero, si quieres, podemos hacer una primera parte y más adelante podemos volver en todo este panorama de la frontera. Yo quiero que hablemos un poco como de esa falta de soberanía que mencionabas que sucede tanto en territorio venezolano como en territorio colombiano. Actualmente hay unos grupos armados organizados, unos grupos irregulares, hay bandas criminales que están imponiendo la ley en muchos territorios de ambos estados y que en últimas también vulneran de diferentes maneras los derechos humanos de las poblaciones. Un poco quisiera que nos contaras al respecto. Claro que sí, precisamente iba a empezar a abordar ese tema y es que cuando hablamos del enfoque de seguridad en el informe, quisiera resaltar cómo específicamente la comunidad LGBTIQ se ve directamente afectada en ese marco del conflicto armado en el territorio, ¿no? Además, un conflicto armado que hace presencia no solamente aquí en Arauca, sino que también confluye con el estado de Apure. Bajo estas mismas dinámicas del conflicto armado, hay un alto porcentaje de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero además es un fenómeno del que no tenemos cifras oficiales, ¿sí? En estos tiempos de la pandemia, bajo la COVID, conocemos por el contacto directo con las comunidades que ha seguido en aumento, pero bueno, también es precisamente esa presencia armada tan fuerte, zonas tan aisladas, rurales, en donde definitivamente el Estado tiene una ausencia total y son los grupos armados irregulares quienes toman las decisiones y quienes imponen también la normatividad, incluso de convivencia dentro de las comunidades. Otro asunto allí importante con los temas muy relacionados a la ausencia estatal en esta zona de frontera del abandono es reconocer cómo cada vez está en un aumento mayor los casos de agresión sexual y de género con mucha más preponderancia hacia la mujer, ¿no? Aunque han habido esfuerzos importantes, incluso desde el Ministerio Público, para acompañar y activar las rutas, es cierto que sigue habiendo una debilidad muy profunda en este sentido. Incluso en la experiencia de acompañar a las personas, nos dicen cómo prefieren evitar o no denunciar para mitigar las estigmatizaciones a las que se ven sometidos, pero además para evitar la burocracia que implica la activación de la ruta, ¿no? Y esto se debe precisamente a algo que mencionaba cuando inicié a hablar, y es que no existe un marco jurídico real que regule este tipo de procesos. Y ya para cerrar la conversación acerca de cómo se vive el acceso a los derechos en la frontera, quisiera mencionar cómo alrededor del acceso al derecho fundamental a la educación identificamos algunas barreras comunes, como son la poca capacidad de instalaciones a nivel estructural de las escuelas y los colegios en la región para recibir la alta cantidad de personas que están llegando, pero además cómo algunos de los colegios no realizan el acto administrativo para expedir el documento legal de grado a los jóvenes cuando culminan sus estudios, aunque tengan el PEP, porque este documento no es considerado como un documento legal para ello. Y así muchas otras limitaciones propias del contexto que impiden el acceso y goce efectivo a este derecho de la población. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la frontera Arauca-Apure. Eso que mencionas, Marlene, me parece muy interesante ahorita. Yo creo que podemos volver un poco más a profundidad sobre esos temas, porque pones por un lado de relieve esas violencias basadas en género
que les suceden a las mujeres en el, digamos, en el marco del conflicto, pero en el marco de la migración, en el marco de la desprotección, pero que también está sucediendo, por ejemplo, a la población LGTBI en estos territorios. Yo quisiera que ahorita abordemos un poco más eso, porque Colombia tiene toda una historia, por ejemplo, de usar el cuerpo de la mujer como campo de guerra, ¿sí? Pero yo sé que en estos contextos de migración y en estos contextos fronterizos, pues empiezan a dar unas dinámicas que, además de ver a la mujer como como el cuerpo de la mujer como un campo de guerra, se empieza a vulnerar otros derechos, por ejemplo, a través de la trata de personas, de la inducción a la prostitución, y yo creo que esos son temas muy importantes que debemos abordar ahorita, y también dentro de esos el tema del acceso a la educación por parte de los niños, niñas y adolescentes, que si bien se supone que está garantizado por ley, incluso para aquellos que no tienen un estatus regular, pues empiezan a haber allí unos vacíos jurídicos, unas trabas que dificultan el disfrute total de ese derecho. Pero antes de que vayamos a ese lado, yo quiero darle la palabra a Socorro Ramírez para que Socorro nos cuente un poco cómo asume ella esta situación que estamos viviendo en la frontera colombo-venezolana, en este momento en particular de la historia. Quizás podemos hablarlo de los últimos 5 años, si lo miramos con respecto a la historia que hemos vivido como dos naciones hermanas, dos naciones que comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros, que han estado conectadas intrínsecamente y que yo sé que usted ha estudiado mucho. Hace alrededor de 3 años, les cuento una anécdota muy particular, yo estuve recorriendo el río Arauca a lo largo de varios municipios, y me decía un niño incluso, o un joven araucano en ese momento, me contaba la anécdota de que por allá en los años 80, cuando un presidente de Colombia fue a visitar Arauca, le preguntaba, se encontró con un niño y le preguntó que quién era el presidente. Y él terminó diciendo que el nombre de quién era el presidente venezolano en ese momento. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, con el tema de los himnos. Y es que los niños de Arauca terminaban cantando el himno venezolano, porque allí la frontera, y ustedes más que nadie lo saben, pues es una frontera que simplemente existe en los mapas. Es una frontera que no existe muchas veces en la mentalidad de las poblaciones que se consideran en últimas partes de ese gran territorio del Apure araucano. Entonces, Socorro, yo quisiera que nos cuentes un poco como ese contexto y cómo asumes la situación en este momento de la historia que atravesamos. Gracias, Juan David. Un saludo a todos los colegas con los que compartimos esta reflexión y a las personas que están vinculadas a la reunión. En efecto, la frontera colombo-venezolana está muy profundamente marcada por una historia de una relación que ha oscilado entre el conflicto y la cooperación, y que ha marcado muy profundamente la manera como los centros políticos nacionales se aproximan a la frontera. Después de haber sido un solo país, Colombia y Venezuela gastaron los primeros 100 años de su relación en delimitar la frontera terrestre, y a cada lado quedó la sensación de pérdida territorial. Entonces hay una mirada de la frontera como la línea limítrofe, que es lo que en frontera llaman la raya, que es una raya invisible. Y los estados centrales olvidan que sobre todo esas zonas son zonas de interacción muy profunda. Tenemos a lo largo de la frontera colombo-venezolana 13 etnias compartidas que piensan su territorio de manera transfronteriza, que tienen unas dinámicas de relación con el territorio muy distintas a como las piensa Bogotá y Caracas, y que dependen para su subsistencia de la relación con el otro lado. Pero eso cuesta trabajo que las capitales lo entiendan, y más cuando están obsesionadas con el tema limítrofe.
que ha sido muy traumático en el caso Colombo venezolano, y se delimitó la raya terrestre, pero no la marítima. Y eso es fuente recurrente de desconfianza. Entonces, el reducir la frontera a la raya y no ver esas interacciones trae unos daños sobre los derechos de las poblaciones tremendos, que se ven agravados en momentos críticos como este, de fuerte migración que ha sido para ambos lados. Durante muchos años fue Colombia, desde Colombia que, o cuando la Venezuela saudita, los precios del petróleo muy altos generaban unas posibilidades de ingreso. Mucha gente colombiana fue a buscar ingresos a Venezuela. Y cuando el conflicto armado se agudizó en esa frontera, mucha gente pasó al otro lado a buscar algún tipo de protección. Ahora la tortilla se volteó y del éxodo venezolano están llegando muchos de esos colombianos que fueron, pero están llegando con familia binacional. Y están llegando muchísimos venezolanos que han ido cambiando, han sido momentos muy distintos, pero muchos de ellos se ubican y se quedan en la zona fronteriza porque, como decía Marlene, hay ese peso de esa migración pendular que marca muchísimo esos territorios. Entonces, el que las zonas fronterizas sean zonas de fuerte interacción, en primer lugar poblacional, pero también ambiental. Miren ustedes que en varios ámbitos fronterizos, cada lado tiene un parque nacional, porque considera que los ecosistemas que están allí son compartidos y son estratégicos, y muchas veces la veta carbonífera o de petróleo está a ambos lados, pero no ha habido capacidad de manejo cooperativo ni de esas poblaciones compartidas, ni de recursos estratégicos que en momentos de cambio climático global le daría a los dos países una capacidad extraordinaria para incidir en negociaciones ambientales. Entonces, en un momento como este, de fuerte migración venezolana buscando alternativas, pues el país primero, el más obvio, es el mayor vecino, a donde buscan algún nivel de ingreso, de servicio básico, pero se enfrentan con que las zonas fronterizas son zonas periféricas, marginadas, de enorme informalidad, de muy pocas oportunidades de generación de empleo, de muy pocos proyectos productivos, donde predomina también la informalidad, y eso hace que sin una capacidad binacional para hacerle frente a esas problemáticas compartidas y sin ninguna capacidad tampoco local, porque son institucionalidades muy precarias. La institucionalidad en Arauca, por ejemplo, o ya lo mencionaban también para el caso de Apure, es sumamente precaria, y cuando el Estado central hace presencia, piensa en primer lugar en la presencia militar o policial, pero no en las dinámicas que articulen alternativas en las zonas fronterizas. Gracias, Socorro, y para que terminemos de completar un poquitico este contexto, que quizás ya no va a ser contexto, sino un poco más tu opinión política, y yo sé que muchas veces evitamos hablarlo, pero desde tu organización Puente Ciudadanos Colombia-Venezuela, pues lo que se busca es precisamente eso que mencionas, y es generar la capacidad de que a través de la cooperación binacional se resuelvan, por un lado, los problemas que se están generando con una migración desordenada, pero por otro lado, los problemas que pueden atañir a las dos naciones. Si es una institucionalidad precaria en el estado Apure y en el departamento Arauca, si es una dificultad para crear empresa o para generar tejido productivo
si es, por ejemplo, las capacidades que se pueden desarrollar para cuidar el medio ambiente en una realidad universal, una realidad global de cambio climático, etcétera. Pero pues digamos, eso se puede pensar, pero eso no es lo que está sucediendo y lo que difícilmente va a suceder en estos momentos. Entonces yo quisiera saber un poco cuáles son esas alternativas que le quedan a la sociedad civil para construir de manera binacional esas soluciones, si hay unos gobiernos, jefes de estados que no están dispuestos a hacerlo, pero adicionalmente pues hay unos procesos políticos que también van surgiendo su camino. Bueno, muy importante que las sociedades asuman su papel, incluso en el caso colombiano, la propia Constitución le da posibilidades de iniciativas ciudadanas y también a las autoridades locales. Eso es muy importante. Puentes Ciudadanos, Colombia-Venezuela tuvo en enero una reunión muy interesante con alcaldes y gobernadores que iniciaban su periodo en esas zonas fronterizas y justamente les queríamos plantear la necesidad de que asumieran las facultades que la Constitución colombiana les da, entendiendo que están en zonas de mucha interacción que requieren de cooperación, de diálogo con su par del otro lado, porque en medio de la ruptura en que estamos de todos los nexos legales, diplomáticos, consulares, los efectos sobre la población son muy dañinos. Entonces hay que multiplicar los nexos positivos entre comunidades, entre universidades, entre alcaldes y gobernadores, entre quienes generan dinámicas positivas a ambos lados. Eso permite un seguimiento compartido de la situación y permite, si no resolver la necesidad de una actuación conjunta frente a fenómenos tan complejos como los que se están viviendo, por lo menos desde la diplomacia local y desde la diplomacia ciudadana, tender puentes para tratar de conectar y fortalecer esos nexos positivos entre las dos sociedades, dado que los dos gobiernos centrales al máximo, cuando en el poco intento que hicieron ahora durante la pandemia de hablar, gracias a la posibilidad que la Organización Panamericana de la Salud les abrió, no lograron concretar ni siquiera un tipo de coordinación frente a la magnitud de esta problemática. Entonces es muy importante que desde las sociedades, desde distintas organizaciones locales y desde las autoridades locales se pueda desarrollar un diálogo fluido. En este momento, por ejemplo, una de las experiencias interesantes que se contó en este evento de Puentes Ciudadanos con alcaldes y gobernadores de frontera fue el diálogo muy interesante que han construido con mesas de trabajo la Gobernación de Norte de Santander y la del Táchira, que son zonas totalmente conurbanadas, que no se pueden pensar de un solo lado. Son interacciones poblacionales, mercados de trabajo, circuitos de diversa naturaleza que al cerrar los gobiernos, los nexos legales, pues están dejando a las poblaciones en manos de las bandas armadas criminales que controlan las trochas en la medida en que esos pocos pasos formales de frontera están cerrados y no pueden regular esas dinámicas. Están los dos estados dejándole a la criminalidad que arbitre y ponga sus normas irregulares, lo que termina, como ya muy bien lo decían, en trata de personas, en abuso de mujeres, en abuso de personas, en dinámicas sumamente graves que están, en lugar de hacerle frente a una problemática tan aguda, la están agravando. De acuerdo, Socorro, precisamente eso quería decir en honor a la verdad y antes de darle la palabra a Lina para que nos cuente lo que está sucediendo en la frontera colombo-ecuatoriana. Hemos visto una experiencia muy interesante de
diplomacia local entre, por ejemplo, el gerente de la frontera de norte de Santander, Víctor Bautista, con el estado de Táchira y con la gobernadora Lady Gómez. Ese ha sido, a pesar de las dificultades de que las autoridades migratorias sigan siendo, dependiendo del orden central, pues permite una coordinación, digamos, un poco mayor, al menos con conocimiento de información, con coordinación en algunos aspectos. Eso es muy interesante. Y antes de darle la palabra a Lina, que es lo que quería, yo quisiera saber, Marlen, ustedes cómo han visto rápidamente esa relación entre los gobiernos locales del departamento de Arauca y del estado de Apure. Porque de hecho ahorita durante la pandemia tuvimos un caso de quizás desinformación, quizás falta de coordinación o quizás falta de esa diplomacia de gobiernos locales, en donde no se supo por un momento si en efecto estaban permitiendo ingresar a venezolanos retornados, porque el gobernador del departamento de Arauca en algún momento dijo que no lo estaban permitiendo las autoridades venezolanas, pero minutos después, horas después, el gobernador del estado de Apure precisamente salió a desmentir esa información. Entonces allí se ve un poco esa descoordinación y esa falta de cooperación y de diplomacia local. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, efectivamente, como usted mencionaba, no hay una coordinación además del canal humanitario que se ha establecido para acompañar los retornos, ¿no? Lo cierto es que son los ministerios públicos los que se están encargando de acompañar y de dirigir estos pasos. Específicamente la Defensoría del Pueblo del lado Apure y del lado Arauca son quienes gestan todo este proceso, y es a través de ellos con quienes se puede regular todo el tema del canal humanitario. Efectivamente, hasta el momento, a nivel más estructural, por decirlo de alguna manera, no hay un nivel de coordinación entre las alcaldías de Guasdualito y Arauca. Además, pues aparte de los esfuerzos que menciono ya que se han estado haciendo por mantener el canal humanitario. Muchas gracias, Marlene. Y ahora sí quiero darle entonces paso a Lina para que nos cuente qué está pasando en la frontera sur de Colombia, en la frontera colombo-ecuatoriana, porque este estudio que ustedes realizaron desde el Servicio Jesuita de Refugiados es bien interesante porque no solamente nos muestra lo que puede estar pasando en este momento en el marco de una pandemia global, sino que nos dice cómo venía evolucionando todo este fenómeno migratorio durante el 2019 y los primeros meses del año, pero además allí, Lina, y quiero que nos cuentes bien cómo funciona, no solamente se está dando la migración venezolana, sino que continúa una migración histórica de varias décadas que han experimentado los colombianos, huyendo de diferentes realidades, dentro de eso, pues el conflicto armado y saliendo de su país hacia digamos, el sur del continente y particularmente hacia Ecuador. Entonces, un poco que nos cuentes cuál es ese contexto, pero también cómo está el tema de la protección de los derechos humanos allí en este territorio. Bueno, gracias Juan David, gracias también a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Bueno, primero quizás hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Respecto del contexto. Nuestra provincia históricamente ha tenido una relación cercana con el departamento de Nariño, ¿no? Entonces, tenemos una frontera bastante permeable, de hecho, hay aproximadamente entre 27 y 28 pasos informales en este momento, además del formalmente reconocido como es el puente de Rumichaca, pero que digamos en toda esta realidad, en toda esta dinámica de la realidad de la región fronteriza Nariño-Carchi, han dinamizado otro tipo de intercambios y se han ido tejiendo otro tipo de relaciones, ¿no? Una consideración que hay que tener, tú ya lo mencionabas, es el tema de que, bueno, nosotros no estamos atendiendo únicamente el flujo migratorio venezolano, sino que continuamos acompañando y continuamos recibiendo a población colombiana que ha sido desplazada, que ha sido víctima del conflicto armado, ¿no? Entonces, no, si bien es cierto en este momento por la cantidad de personas que ha implicado este éxodo masivo en Venezuela, a lo mejor se ha invisibilizado un poco el
el flujo masivo, el flujo, perdón, de las personas colombianas víctimas del desplazamiento, pero es una realidad, es algo que seguimos palpando, ¿no? Nosotros en este momento tenemos una economía bastante deprimida aquí en este punto de frontera, ¿no? Y pues esto evidencia también muchas de las dificultades estructurales que se tienen en toda la región de frontera, ¿no? No solamente hablando específicamente de este punto en Carchi, sino también de la parte de Esmeraldas, Nariño y la parte de Sucumbíos, Putumayo, ¿no? Entonces, digamos, estas condiciones han, digamos, posibilitado que los puntos de frontera sean puntos que históricamente han sido abandonados por los estados, ¿no? Y que pues quizás a lo mejor las políticas que se han establecido para atender estas regiones han apuntado a otros ámbitos de desarrollo, entre comillas, ¿no? Que, digamos, no han tenido un buen efecto en los pueblos que están asentados en estas zonas, ¿no? Un poco la caracterización de los flujos, además de tener estas dos procedencias, ¿no? Tanto de la población venezolana como la población colombiana, hemos podido identificar que ahora con un poco más de peso hay muchos matices, ¿no? En estos flujos. Hay mucha complejidad porque se han identificado que son flujos mixtos, ¿no? Es decir, que ya no tienes un solo motivo o una sola razón por la cual la gente decide salir de su lugar de origen, ¿no? Y pues eso hace que muchas veces también, para efectos, por ejemplo, de la protección internacional, se limite mucho más el acceso, ¿no? a la condición de refugiado. Por último, bueno, no menos importante, estamos en un contexto de pandemia en este momento y este mismo contexto ha hecho que se reconfigure el escenario en términos de garantías y protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que una de las mayores dificultades es el tema de la regularización migratoria, ¿no? Se han impuesto algunas políticas migratorias inflexibles, razón por la cual las personas deciden permanecer en frontera en situación irregular además, ¿no? En el caso particular de las personas venezolanas, este punto de frontera era un lugar de tránsito, pero ante las medidas tomadas en cuanto a políticas migratorias, lo que era un punto de tránsito ahora se ha constituido más bien como en un lugar obligado de destino, ¿no? Otras personas que pues prefieren definitivamente aventurarse a riesgo de que sus derechos pues sean vulnerados durante el tránsito, prefieren pasar por lugares, por pasos clandestinos, eludiendo los controles migratorios. Entonces esa es una preocupación que tenemos desde todas las organizaciones que estamos haciendo presencia en este punto de frontera. Más o menos hay una estadística de que se estima que hay entre 360,000 personas, 360,000 o 400,000 personas venezolanas aquí en el territorio ecuatoriano. Lamentablemente no tenemos unos datos específicos o datos muy reales porque pues sabemos que hay un subregistro y que probablemente esa cifra pueda duplicarse. Y apenas de esas 360,000, 400,000 personas, solamente 170,000 personas han logrado regularizarse. Es decir, que tienen alguna visa o algún documento que les garantiza su estadía regular aquí en el Ecuador. Entonces, la situación se complejiza mucho más porque también el gobierno venezolano no brinda las facilidades requeridas para que sus connacionales puedan tramitar la documentación aquí, ¿no? Vemos que hay muchas dificultades para acceder a la plataforma donde se realizan los trámites migratorios, los costos elevados de algunos trámites, por ejemplo, un pasaporte está costando más o menos unos $350. Imagínate tú lo que son $350 para una persona que no tiene una actividad económica estable.
Y pues además hay otros trámites o en muchos otros casos nos hemos encontrado con que hay trámites que necesariamente las personas tendrían que hacer en su lugar de origen, que bajo ningún concepto se pueden hacer desde acá. Entonces, la persona ya estando aquí tendría que regresar a Venezuela nuevamente para tramitar, para hacer algún trámite, ¿no? Entonces, esas son barreras que definitivamente marcan, ¿no? Marcan una dificultad en el proceso de regularización migratoria aquí en el Ecuador, ¿sí? En estos momentos hemos visto que hay también un limitado acceso al trámite de refugio, ¿no? Lo que les venía diciendo anteriormente. Para la población venezolana, dime. Hay varias cosas allí que mencionas que quiero que abordemos de nuevo. De hecho, ahorita acabas de mencionar el tema de la dificultad para acceder a la condición de refugio. Ese es un tema que ahorita le quiero plantear a todos para que lo revisemos con las experiencias que estamos teniendo en cada uno de los países. Pero adicionalmente yo quiero que hablemos, porque mencionabas varias cosas que me parecen muy importantes. Por un lado es los flujos migratorios mixtos, es decir, que no necesariamente se miraría a todos los migrantes como expulsados de su país, lo cual en últimas podría limitar el acceso a ese estatus de refugiado. Tenemos por otro lado, en el caso puntual de Ecuador, el hecho de que se haya impuesto unos nuevos requisitos para poder ingresar al territorio, como las visas o portar pasaportes, que son pues, documentos que en últimas los venezolanos difícilmente van a poder conseguir. Y adicionalmente, entonces, mencionabas el hecho de que a raíz de estas situaciones, cada vez más venezolanos están pasando por pasos informales. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, que también hemos visto en los últimos meses y que lo han reportado diferentes comunidades, y es la violación de derechos humanos por parte de grupos armados, pero además también por parte de autoridades de ambos países que quieren o usufructuarse, digamos, de esa vulnerabilidad, extorsionar, cobrar vacunas, cobrar un dinero para permitir el paso, la movilidad de la población. Entonces, un poco quiero que nos ayudes a comprender ese contexto en la frontera en particular, con las nuevas imposiciones del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, con la realidad de un territorio en donde sigue habiendo presencia de grupos armados organizados y con la realidad de una corrupción de las autoridades, de la fuerza pública y de las fuerzas militares que terminan vulnerando también los derechos de la población. ¿Cómo lo han visto ustedes? Pues bueno, mira, nosotros hemos palpado muy de cerca que las personas al momento en el que toman la decisión de cruzar la frontera, sea para venir al Ecuador o como está sucediendo ahorita a la inversa, las personas que deciden retornar en este momento hacia Venezuela, se exponen justamente a estos grandes riesgos de protección, ¿no? Entonces sabemos que existen redes que, bueno, se ha hecho el intento de desmantelar, pero como sabemos muchas veces estas redes funcionan también gracias al apoyo de la fuerza pública o de representantes de la fuerza pública que facilitan, digamos, que sigan funcionando, ¿no? Entonces, se expone a la gente a riesgos mucho mayores, ¿no? Recientemente, hace como unos 15 días más o menos, conocimos de una pequeña banda de personas que estaban cobrando o que estaban extorsionando, que estaban solicitando un pequeño pago para ayudar a pasar a las familias venezolanas que querían retornar al lado colombiano para llegar hasta Venezuela, les estaban cobrando un valor adicional en vista de que pues, los pasos formales están cerrados. Entonces, siempre hay una sensación de riesgo en la gente, ¿no? Las personas identifican esta situación de riesgo, pero ante la necesidad de buscar quizás mejorar las condiciones de vida o buscar unas condiciones de vida más dignas, asumen el riesgo de pagar a una persona desconocida o incluso personas que pertenecen a grupos armados que anteriormente eran los reconocidos, digamos, antes de la firma del acuerdo de paz y que ahora se han reconfigurado. Entonces tienes toda una serie de mafias
que finalmente acaban por quedarse en este cordón fronterizo, aun cuando hay presencia de la fuerza pública, porque sabemos que en todos estos puntos estratégicos hay presencia de la fuerza pública, hay ejército, hay policía, pero se siguen promoviendo este tipo de acciones ilícitas que ponen en riesgo a la población que está cruzando de un lado a otro de la frontera, ¿no? Sí, de acuerdo. Y ahora sí quiero plantear esta pregunta y empiezo contigo, pero quiero que la respondan también Marlene, Socorro y Eduardo, y es ese acceso a la condición o al estatus de refugiado en los países de acogida, en este caso en particular en Colombia y en Ecuador. Nosotros en el proyecto Migración Venezuela, precisamente el fin de semana que se celebró el Día del Refugiado, sacamos un especial al que llamábamos Colombia un refugio distante, porque cuando se miran las cifras y cuando se mira la realidad de los venezolanos que están llegando a Colombia, entonces tenemos por un lado que 1.800.000 venezolanos han llegado y el discurso es que huyen de Venezuela porque hay una violación sistemática y masiva de los derechos humanos, una dictadura, hay problemas de orden público, etcétera. Pero cuando llegas a Colombia solamente hay 17.000 solicitantes de refugio y de esos 17.000 solamente se le ha brindado el estatus de refugiado a 140 personas. 140 personas de 1.800.000, es una cifra ínfima. Y en Ecuador sabemos que hay unas cifras un poco mayores y que incluso llegan a los 1.000, 2.000, ya me corregirás, pero también se han enfrentado a esa dificultad y pasa por todo un tema político de si vamos a considerar o no a los venezolanos sujetos de protección internacional, pero sujetos también del estatus de refugiado. Entonces, yo quisiera empezar primero con Eduardo. Eduardo, que además ha estado en Venezuela también, digamos, revisando toda la situación que se vive actualmente, pero que ha vivido y ha visto cómo Venezuela también en otros momentos enfrentó la misma problemática, reconociendo, por ejemplo, a los colombianos como refugiados o no. ¿Cómo lo asumes, Eduardo, y cómo lo ves en este momento? Y nosotros como Servicio de Ciudad Refugiados siempre hemos sido hemos instado, ¿no?, a que nuestros países en la región, incluyendo Venezuela, Colombia, sigan los principios de la Declaración de Cartagena, que son principios mucho más amplios e inclusivos en relación a la protección del refugiado, donde no hace falta una prueba de una persecución con un agente de persecución específico de la persona que te amenazó o que te boleteó, sino que cuando la persona manifiesta ese temor fundado por una violación de sus derechos que esa persona aduce en el territorio respectivo, bueno, que se le dé la protección que esta persona necesita. O sea, nosotros vamos mucho más allá de lo que puede ser un término jurídico, una categoría jurídica, por muy plausible y hermosa que sea la categoría de los refugiados, que es una conquista del derecho internacional humanitario, pero nosotros vemos esto mucho más como región. Es decir, nosotros como región somos una región con mucha fortaleza, pero también con muchas fragilidades. Y Cartagena dio cuenta de eso. Cartagena fue un hito para poder asumir como región un problema que ocurría en un territorio determinado de la región, independientemente de las consideraciones ideológicas o políticas que tenga esa situación. Entonces, nosotros aspiramos que también de la misma manera sea tratado este asunto que está ocurriendo en Venezuela y que así como ocurre en Venezuela, puede seguir ocurriendo en Colombia, pero muchas comunidades en Colombia están entrampadas dentro del conflicto armado, o puede ocurrir eventualmente en Perú y en Ecuador, en el caso de que colapse, como está colapsando en Venezuela, la situación de servicios públicos en algunas de sus comunidades, fronterizas o no. Entonces, para mí, lo que nos tiene que llamar a la reflexión como sociedad civil es impulsar una iniciativa regional en la línea de Cartagena, para la atención de este tipo de situaciones, donde ahorita los venezolanos somos los protagonistas lamentablemente. O sea, por eso para mí toda esta migración venezolana, para mí son todos migrantes forzados. O sea, y aquí solamente hay gente que se haya ido con un empleo asegurado en el otro país respectivo. Los famosos expatriados son gente que realmente no está forzadamente en ese territorio. Para mí todos los demás son gente forzada, porque nadie quiere dejar su país. O sea, nadie quiere libremente dejar su país, a menos que haya oportunidades claras de tener una relación y de continuar la relación también con su gente en el país de origen. Entonces, aquí, gracias a la tecnología, ¿verdad?
la gente puede mantener su relación, como no lo hacía hace 20 años, cuando comenzamos a recibir ese flujo de tantos colombianos que llegaron a Venezuela y que nosotros como servicio los atendíamos y nos cuestionábamos mucho cómo hacer para que pudieran mantener algunos vínculos con su gente, con su familia, pero sin embargo eso siempre se veía como una amenaza, ¿por qué? Porque el derecho de los refugiados es muy estricto en relación a la posibilidad de retorno, etcétera, todo esto. Para nosotros, ahorita, esto es un problema que nos tiene que llamar a la reflexión para unirnos como sociedad civil y poder exigir una respuesta de todos los estados, incluyendo el estado venezolano, de esta problemática, donde todos estamos implicados como sociedad civil, como estado, como iglesia, etcétera, y que podamos atenderla de manera eficiente y coordinada, porque no ha habido ni eficiencia ni coordinación hasta ahora, y la pandemia, porque eso es una situación que es mucho antes que la pandemia, y la pandemia lo ha visibilizado aún más. ¿Y cómo ha respondido la gente de la pandemia? Sencillamente los países y las comunidades, e incluso las alcaldías, desde sus propios intereses, de su pequeña parcela de poder y de interés, y no ha visto el problema humanitario en general y, y el drama que viven estas familias que están en situaciones de desplazamiento forzado, ya sea dentro o fuera de sus territorios, y que tiene que ser atendida por nosotros como seres humanos y latinoamericanos que somos. Y el Estado tiene que tomar la bandera en ese sentido, porque el problema no es de recursos, porque los recursos existen y la comunidad internacional está dispuesta a apoyar para que existan los recursos necesarios para atender esta situación. Pero no hay voluntad política para verlo de manera global, de manera unitaria, de manera que todas estas personas puedan acceder a un mínimo estándar de protección y de dignidad, cualquiera sea lo que ellos decidan libremente por hacer para enfrentar su situación, ya sea quedarse en un territorio, migrar a otro, o volver como el caso de los retornados venezolanos que están retornando. Gracias, Eduardo. Yo creo que ahorita Socorro también nos puede ayudar a analizar eso que mencionas de los recursos, de si existen o si hacen falta, y si en efecto esa es una de las causas por las que los estados han estado tan reticentes a reconocer a la población venezolana como refugiada. Pero antes de que hablemos con Socorro, yo quiero, Socorro, discúlpanos un segundo para que Marlene y Lina nos cuenten cómo ven esta situación del refugio y del estatus de refugiado en los territorios en donde están. Ahorita Marlene nos mencionaba que hay, ya no recuerdo muy bien la cifra, pero creo que era alrededor de 200 personas solicitantes de refugio, 300 personas solicitantes de refugio en Arauca. Y quisiera saber un poco por qué ese número es tan bajo y cómo han visto ustedes que el Estado colombiano responde a esas solicitudes. Sí, efectivamente, desde el servicio jesuita, desde el trabajo que hacemos también aquí en la Oficina Binacional, destacamos la necesidad, y me sumo a lo que decía el padre Eduardo, de aplicar esa definición ampliada de la categoría de refugiados de acuerdo a la Declaración de Cartagena. Y además, porque es importante pensar o destacar que es un instrumento jurídico vinculante tanto por el ordenamiento jurídico nacional, pero también por la jurisprudencia internacional. La realidad es que los venezolanos, las personas que llegan a territorio colombiano, son personas con necesidades de protección internacional y que aplican perfectamente a la ampliación de la categoría de la que se habla desde la Declaración de Cartagena. Ahora, ya hay otro elemento muy importante y es, quizá también para responder la pregunta que hacías, y es pensar que Colombia históricamente ha acompañado los procesos de las migraciones de una manera pensada más desde lo económico, pero además solamente como un país que históricamente ha sido expulsor, pero que nunca había recibido la población migrante. Entonces, ciertamente esto nos enfrenta a unos retos bastante profundos a los que el Estado colombiano pues no ha enfrentado con la disposición que se requiere, ¿no? Y con la profundidad que se requiere. Ahora, aquí en la región es importante, como decía también iniciando el conversatorio, y es que es una zona de frontera en el que el tema de la soberanía ha estado muy en entredicho, ¿no? Como la ausencia estatal y la capacidad institucional no da abasto con la cantidad de población que llega. Desde la experiencia de la oficina y el acompañamiento que hacemos, más del 50% de las personas que atendemos se acercan también con la intención de hacer solicitudes de refugio, ¿no?
pero también vemos cómo se desborda esa capacidad. Ahora, la Oficina del Servicio Jesuita de Refugiados es la única oficina en el territorio que hace acompañamiento jurídico. Entonces, esto también pone en desventaja la capacidad de acompañar a la población con necesidad de protección internacional que llega aquí a la región, porque si bien habemos un número importante de organizaciones, aún también son respuestas pequeñas y nos quedamos también muy cortos pues ante toda la necesidad que se presenta aquí en el contexto. Sí, Marlene, allí también hace falta mencionar, yo creo que un aspecto muy importante de toda esta discusión y este debate en torno al estatus de refugiado, y que como les decía, nosotros lo abordamos en la investigación, en el especial multimedia que sacamos en el proyecto Migración Venezuela, y son las trabas y los vacíos jurídicos a los que se enfrentan los solicitantes. Por un lado, no hay una claridad si, por ejemplo, quien solicite refugio puede trabajar durante el tiempo que espera que le acepten su solicitud, si el documento que le brinda la Cancillería durante ese tiempo, que es un salvoconducto, permite, por ejemplo, vincularse al sistema de salud, si sirve como un documento de identidad válido, por ejemplo, para algo que mencionabas, que es que quienes hayan ido a una escuela, a un colegio, puedan graduarse y obtener un diploma de grado de ese ciclo escolar. Y en fin, hay un sinnúmero de trabas que también pasan, por ejemplo, por desconocer cuánto tiempo va a durar esa solicitud de refugio. En últimas, lo que hacen es desmotivar a los venezolanos que llegan a solicitar esa condición, porque dicen, pues si yo estoy saliendo de mi país porque quizás no tengo para comer, o necesito una atención en salud, o mis hijos no están pudiendo ir a la escuela, y voy a un país de acogida, en este caso Colombia, para buscar esos servicios, pero me dicen que durante el tiempo en que se tramita esa solicitud, no voy a poder o no es claro si voy a poder acceder a los derechos, pues se genera un desincentivo para aplicar. Esa es una problemática que ustedes han visto particularmente en Arauca. Sí, efectivamente es muy complejo porque son personas que vienen con unas vulnerabilidades muy profundas, pero que cuando desde el acompañamiento jurídico les explicamos que no van a poder trabajar, por lo menos de una manera formal, pues ciertamente esto desincentiva muchísimo. Pero además, para escenificar el acceso tan limitado a los derechos, a la violación sistemática de derechos que se someten las personas en Venezuela, pero también cuando llegan a Colombia, es un caso muy particular. Por ejemplo, las solicitudes de refugio acompañamos de manera especial cuando hay casos graves de salud, ¿no? Sabemos que la atención en Colombia de salud es solamente un nivel de urgencias. Entonces, allí se hace necesario hacer una solicitud de refugio para que la persona pueda acceder al sistema de salud, pero nos encontramos con otra barrera, y es que las personas, antes de estar en el sistema de salud, deben hacer una declaración ante el CISBEN, ¿no? Pero la caracterización que hace el CISBEN se hace en el domicilio de las personas, pero nos encontramos con migrantes, con personas solicitantes de refugio que no tienen un lugar en donde vivir en los municipios, por lo tanto es difícil que se les pueda asignar la visita social, y luego, si se logra hacer la visita social, son 30 días hábiles más para que las personas aparezcan en un sistema de manera regular en el sistema de salud, y eso sin contar las trabas que ponen también las entidades prestadoras de salud, porque ciertamente empezamos a identificar, y se hace necesario desde el trabajo del acompañamiento jurídico, saber cuáles son las EPS que permiten que las personas accedan al derecho, que se afilian, porque hay unas inclusive que se niegan a afiliar a la población venezolana al sistema de salud. Entonces, ciertamente hay muchas brechas, hay muchas zonas grises aún en esta política, y el tema de la temporalidad es muy importante, porque pueden pasar, no sé, más de 2 años y las personas aún no reciben una certificación precisa que les digan cuál es su condición migratoria en el país en el momento. Exacto, Marlene. Ahorita, de hecho, precisamente como nos acompaña Jenirex, yo creo que Jenirex más adelante nos puede dar esa perspectiva, porque lo ha vivido en carne propia, se ha enfrentado a las dificultades, a las trabas. Entonces, ese va a ser un testimonio muy, muy interesante para que pongamos en perspectiva esto que está ocurriendo y cómo se viven estas violaciones
a los derechos. Antes de que vayamos con Genirex, entonces yo quiero que terminemos con Lina para que nos cuente este tema del refugio en Ecuador y finalmente con Socorro para que nos diga también cómo cree que los estados receptores deberían estar abordando este tema del refugio. Bueno, sí, como les contaba anteriormente, hemos podido identificar que existe, de hecho, un limitado acceso al proceso de solicitud de refugio. Yo les hablaba hace un momento que más o menos del universo de personas venezolanas en el territorio ecuatoriano llega como a las 400,000 personas, ¿no? Pero vemos que apenas más o menos unas 26,800 personas han logrado acceder al proceso, ¿no? Iniciaron, fueron admitidas a trámite. Al trámite de solicitud de refugio. De esas 26,800, apenas más o menos unas 6,000 personas, 6,800, tienen ahorita en este momento su condición de solicitantes de refugio. O sea, todavía no han completado el proceso, su caso todavía está en análisis. Y de estas 6,828, solamente 284 han logrado obtener el estatus de refugio, es decir, que son refugiadas reconocidas. Entonces, de un universo de 400,000 a solamente 284, pues esto nos dice que en efecto, todo lo que consideran, todas las consideraciones que existen en estos instrumentos internacionales y específicamente en la Declaración de Cartagena del 84, no se están aplicando, ¿no? Y esto también sucedió en su momento con población colombiana víctima del conflicto armado. Entonces, se han hecho repetidos intentos de parte de las organizaciones que estamos en el territorio solicitando al Estado que extiendan la condición de refugiado a las personas venezolanas que pues han abandonado su país de origen en razón de estas condiciones que han precarizado su situación en su país de origen, ¿no? Exacto, exacto, Lina. Eso pues es un tema que en efecto tiene que seguirse discutiendo y que la sociedad civil tiene que seguirse pronunciando al respecto, porque pues en últimas están quizás violando unos derechos humanos, pero también se están incumpliendo unos compromisos internacionales. Y eso es lo que quiero, Socorro, que nos ayudes a comprender un poco para el caso colombiano, cómo asumes esa digamos, esa responsabilidad del Estado colombiano y si la está cumpliendo o no con respecto a los refugiados. Y como yo sé que lo has estudiado mucho, que nos ayudes a comprender si detrás también hay un tema económico. Eduardo decía que no, que los recursos existen y que la cooperación internacional y la comunidad internacional está allí para apoyar a los estados receptores para atender a la población venezolana y para atender en particular a los refugiados venezolanos. Sin embargo, y déjame termino con este contexto, cuando uno mira las cifras de la plataforma del Plan Regional de Respuesta para la Crisis Migratoria Venezolana, que desarrollan las diferentes organizaciones internacionales que hacen presencia en la región, ellos hacen un plan anual para mirar cuántos recursos se necesitan que permitan atender a la población venezolana. En el 2020, ellos habían dicho que necesitaban alrededor de 1.440 millones de dólares. Para mayo habían recogido menos del 10% de esos recursos y a finales de mayo se realizó la Conferencia Internacional de Donantes organizada por la Unión Europea y España, ustedes deben conocerla, donde con donaciones solamente se recogieron 595 millones de euros. Es decir, sumando lo que se tenía más lo que se recaudó en esta conferencia internacional, no se llega al 50% de lo que se creía necesario para atender esta crisis migratoria. Entonces, Socorro, un poco para que nos ayudes a comprender y que nos des tu análisis de cómo Colombia está asumiendo ese compromiso internacional, pero cómo también lo está asumiendo la comunidad internacional en cuanto a los recursos que está aportando para esta crisis. Porque recordemos que, de hecho, los tratados internacionales sobre refugiados lo que han dicho es que esta es una responsabilidad compartida. Esta no es una responsabilidad solamente de los estados a donde llegan las poblaciones desplazadas o los refugiados, sino que en últimas lo que falló fue la gobernanza global y por ende
hay una responsabilidad que debe asumir la comunidad internacional como un todo. ¿Cómo lo ves, Socorro? Varias dimensiones me parece que son claves de analizar. Ya algunas las ha planteado Juan David. Creo que hay una traba en el proceso de reconocimiento del refugio. Tampoco son claros los derechos que tienen. Hay una percepción en Colombia, prima la idea de que este es un asunto transitorio y que hay que hacer atención humanitaria, unos comedores, unas cosas de emergencia, pero no pensar en formas de inserción que garanticen derechos, oportunidades. Y me parece que eso afecta muy profundamente el tipo de posibilidad de ejercicio pleno de los derechos y de aplicación de un concepto más amplio que introdujo la Declaración de Cartagena en 1984, que amplió el carácter de refugio a quienes fueran afectados por conflictos internos, que estuvieran enfrentados a violaciones de sus derechos, que sus circunstancias estuvieran limitadas, es decir, es una concepción que no terminan los estados de digerirla ni de aplicarla. Y me parece que hay un riesgo grande. Ayer leí un artículo de la profesora Ligia Bolívar de la Universidad Andrés Bello, Católica Andrés Bello, la UCAP, en Venezuela. Déjeme, me hago una autopauta porque ese artículo lo publicó precisamente el proyecto Migración Venezuela. Bueno, me parece que es un llamado muy preocupante, porque está diciendo justamente, hasta ACNUR está replanteando el concepto mismo de cómo aplicarle un estatus a los venezolanos, porque en el informe de tendencias globales del 2019, de alguna manera niega la base legal que en el 2018 le dieron para que se pudiera reconocer a los venezolanos como refugiados. Y Ligia dice, cuando ACNUR empieza a hablar de venezolanos como desplazados en el extranjero, le quita una base que el concepto adoptado aquí en Cartagena cambió y movió muy profundamente la concepción para aproximarse a esta problemática. Entonces, me parece que estamos enfrentados a varias cosas, a recursos limitados y más ahora con la situación con la que se va a quedar en la pospandemia. Estamos en el caso colombiano, que si bien fue el país que se abrió un poco más a darle reconocimientos y tuvo al comienzo una, con las medidas que se tomaron de que los hijos de venezolanos que nazcan en Colombia tienen nacionalidad, que a encontrar formas de ir regularizando la situación. Sin embargo, esa estrategia ante la perspectiva de que esto es de corto plazo. Si se cae Maduro, todo queda resuelto. Pero esto es más complejo. Reconstruir Venezuela va a llevar décadas probablemente y va a implicar conflictos y va a implicar una serie de situaciones y la región no está viendo ni la problemática en Venezuela ni está aplicando a fondo el concepto que se aprobó en Cartagena sobre el refugio, y me parece que eso está viéndose en la afectación directa de ejercicio de derechos para los venezolanos y en las posibilidades reales de una inserción a fondo
de poblaciones en los sitios donde llega. Creo que desde la sociedad civil hay que hacer un gran esfuerzo para tomar este tema, insistir en una mirada mucho más proactiva y no simplemente humanitarizar el conflicto y llamar solo a acciones de emergencia. Gracias, Socorro, y con todo este contexto que nos han dado ustedes y esta discusión que hemos tenido con respecto a la condición de refugiados, yo quiero darle la bienvenida a Yenirex Balbuena, que como les decía hace un momento, pues ha vivido esto de lo que hemos estado hablando en carne propia. Yenirex ya nos va a contar su historia, yo solamente tengo para decir que viene desde el estado de Barquisimeto y que llegó hasta Arauca precisamente por una condición que en últimas uno debería comprender como que la hace sujeta de protección internacional y sujeta de ese estatus de refugiado. Pero entonces, Yenirex, cuéntanos un poco tu historia, desde dónde vienes, cuál fue la razón que te hizo salir de tu casa para venir hacia Colombia y cómo te ha ido en Colombia buscando ese objetivo que perseguías. Hola, mi nombre es Yenirex Balbuena, tengo 32 años, soy venezolana, vengo del estado Lara, Barquisimeto, tengo 4 niños, el cual el menor presenta síndrome convulsiones. Me vine para acá, para Colombia, por la salud de mi hijo, ya que allá era imposible atenderlo, porque mi hijo empezó a convulsionar cuando tenía 2 años. Yo lo llevo al médico allá en Venezuela, lo examinan todo, no le mandan ningún tratamiento, me lo devuelven. En el 2019 tuvo otra convulsión que fue por hipoglicemia, una baja de azúcar. A raíz de esa convulsión le afectó la vista a mi hijo, la vista, el ojo izquierdo, ¿verdad? Entonces me viene la necesidad de venirme para acá, para Colombia, ya que había muchas personas que me decían que acá me lo podían ver, porque cuando le mandaron a hacer el electroencefalograma, yo me dirigí al pediátrico de Barquisimeto, lastimosamente se robaron el compresor. Me dirigí a la Fundación del Niño buscando recursos para que me le hicieran el examen, no había recursos. Hablé directamente con la gobernadora, ya que yo allá en Venezuela trabajaba con los consejos comunales, era vocera del GAS, y tuve la oportunidad de hablar con la gobernadora para solicitarle el medicamento que ya le habían suministrado al niño allá, que era el ácido valproico de 250 en 5. Pues la gobernadora me dice que no habían recursos, ok. Eso fue en abril. Cuando yo me vengo para acá, para Colombia, el 3 de mayo, llegué acá el 4 de mayo, o sea, ida, no sabía para dónde caminar, si por aquí, por allá, qué voy a hacer, quién me ayuda. Poco a poco fui adaptándome, ya que imposible conseguir un trabajo fijo, porque como soy venezolana, no tengo nada, ningún documento o alguien que me recomiende para trabajar. Me tocó vender caramelos en la calle con mi hijo. Cuando llegué aquí, bueno, vender caramelos con mi hijo, llegué en pleno invierno, me llevé muchos palos de agua con mi hijo, escondito en cada rinconcito para no mojarlo, que tampoco es lo correcto andar con él trabajando, pero no tenía, o sea, no sabía nada, inocente, nada. Nombraron este servicio. Un servicio como tal tenía que obtener un CISBEN o una EPS, pues por ser venezolana y no tener nada, ningún documento legal, no pude acceder a eso. Luego me dijeron que tenía que hacer una solicitud de refugio. Yo me vengo para acá al servicio de jesuita y ellos me dieron la orientación para yo hacer tal solicitud.
De ahí para acá, mi hijo tuvo otra crisis convulsiva que fue el 25 de noviembre del año pasado. Cuando mi hijo convulsiona, yo lo llevo al médico, al hospital, le mandan a hacer un electroencefalograma, pero ahí no lo hacían. Le hacen un TAC de cráneo, sale bien, le hacen exámenes, sale bien. La dosis. Bueno, ahorita tuvo otra crisis que fue el 18 de mayo, le mandaron a hacer otro electro que lo ve el neuropediatra, lo mandaron para oftalmología, pediatría, pero como no tengo una EPS, no me dan la cita. Pues la doctora Astrid muy amablemente me ayudó a hacer una tutela. Ya he estado apoyando para hacerle los exámenes al niño, ya que él me dice que por cuestión de la pandemia anda buscando qué empresa le puede hacer ese examen al niño, ya que lo más ideal, según el doctor Carlos, de la unidad administrativa, era llevarlo a Bucaramanga o a Bogotá. Pero como estamos en plena pandemia, es imposible, entonces tengo que esperar. Bueno, esa es un poquito de mi historia. Y bueno, gracias al servicio de Jesuita que me invitó a este espacio para compartir mi historia con ustedes y a contarle un poquito más todo lo que he pasado acá con mi hijo, con mi esposo, ya que es fuerte porque yo tengo más hijos, tengo a mi mamá en silla de ruedas y aquí lo que yo hago es tapamoto y carro para yo poderle mandar dinero a ellos. Jenirex, y ven, te Ya que mi mamá pregunto por cómo ha sido este proceso aquí. ¿Tú solicitaste refugio en Colombia o cómo iniciaste el trámite para eventualmente registrarte al sistema de salud colombiano, que es lo que no has podido tampoco y por lo cual tu hijo no ha podido recibir las atenciones? No. Pues mi esposo y yo hicimos la solicitud de refugio aquí en Arauca con este servicio. El servicio de Jesuita nos hizo la solicitud de refugio. ¿Hace cuánto? Ya hace tiempo. Pero como el proceso que nos llegaban los salvoconductos, que no llegaban. Entonces cuando nos llegó, fui a las oficinas de personería que está a la oficina del CISBEN. La chica me dice, no, ven el 25 de marzo. Y ese entonces hicieron el cierre. Todo se paralizó y nunca me hicieron la visita, ¿ves? Y cuando el niño me convulsionó ahorita en mayo, la doctora Astrid hizo una tutela para ver si el Estado me ayudaba para que le hicieran los exámenes al niño. Ya hoy fui al hospital a pedir la cita con pediatría, pues me dicen que hoy no hay cita, que por ahora no, que llame el viernes. Dependiendo si hay un cupo, me lo dan. Y esperar que el doctor Carlos, tengo que ir a la unidad administrativa para que el doctor Carlos me diga si se le va a hacer el examen al niño acá o hay que esperar porque mi hijo ya ha convulsionado 5 veces y lo que tiene son 5 años. Y a raíz de eso le ha afectado la vista. Mi hijo no mira derecho, sino que tiene que voltear la carita para poder mirar. Está estudiando, la maestra no me lo quería recibir en el colegio. Me tocó hablar con la coordinadora del colegio para que me lo pudieran aceptar, ya que la docente decía que mi hijo era especial. Entonces yo le dije a la docente que mi hijo no era especial, que solamente él convulsionaba y yo le daba el medicamento antes de llevarlo al colegio, yo le daba el medicamento porque es cada 12 horas.
en la mañana y en la noche. Ya mi hijo está estudiando, lo único es eso, que no le han hecho el examen, que desde estando en Venezuela también se lo mandaron a hacer, pero por cuestiones de dinero allá no se lo pude hacer, porque yo ya trabajaba, era vendiendo caramelos en las rutas, ya que soy la única hija que le queda a mi mamá. Mi mamá es discapacitada, tiene el miembro inferior izquierdo imputado y me está cuidando mis hijos. Al mayor, porque los otros dos están con el papá. Entonces yo de acá, yo tapo motos, tapo carros, si es de ella cortar un monte yo lo hago, mi esposo igual. ¿Para qué? Para yo ese dinero agarrar un poquito para mí y lo demás mandárselo a mi mamá, ya que ella lo cuenta. Tiene más hijos, sí lo tiene, pero ninguno la llama, la que está pendiente de ella soy yo. Y mi esposo, bueno, él trabaja, igual que yo, tapando motos y carros, que si le sale vecino, vengo para que me pinte el bypit. Y bueno, gracias a este servicio de jesuita, le entregó a él un proyecto para trabajar, pero todo eso es un proceso lento porque, o sea, ya tenemos la maquinaria, lo que nos falta es la materia prima, pero por cuestiones de dinero, lo que hacemos tapando moticarros, no me lo va a creer, muy poquito, y tengo que estar comprándole los alimentos al niño. El remedio no, porque yo voy para Meridiano 70 y me lo dan, pero sí, ha sido bastante fuerte. Claro. Y te Si iba a tienes preguntar, otra pregunta. sí, te quería preguntar, Jenirex, cuéntanos un poquito ese emprendimiento que van a montar para el cual ya tienen la maquinaria, de qué se trata y qué materias primas les están haciendo falta ahorita. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, te preguntaba Jenirex por el emprendimiento que quieren montar ahorita, que nos decías que ya tenías la maquinaria, pero que todavía no tenías la materia prima. Sí, ¿De o qué sea, mi se trata ese esposo hace emprendimiento? empanada. Mi esposo hace empanada, ahorita va a aprender a hacer la masa para hacer tequeño, porque sale más económico hacer uno la masa y uno echarle el relleno para vender el tequeño, hacer las empanadas, arepa, pero no tenemos la comida pues, como para empezar. Por temas que de verdad lo que se hace parqueando para pagar el arriendo, para medio comer un poquito. Tengo más de 2 meses que no le mando dinero a mi mamá por lo mismo. Y estando ya con mis hijos se me es imposible. O sea, aquí lo que yo gano son 10, 12 mil pesos diarios. Ni que, o sea, sí, no es que no tengo 2 meses que no le mando porque es imposible. Gano 12 mil. Tengo que pagar 8 mil de arriendo. Me quedan 4 mil. Que, o sea, he tenido el apoyo como hay una muchacha que adopté, se llama Jorgeli Montilla, y un abuelo que también adopté. O sea, somos como una familia de venezolanos y todos ponemos un poquito para poder desayunar, almorzar y cenar. ¿Ves? Pero ahorita estamos parados es por eso, porque ya tenemos la maquinaria, nos falta que comprar que si la harina, el aceite, el relleno para la salsa, todas esas cosas. Pero esperemos en Dios, el tiempo es de Dios, Él tiene el control de todo. Claro. Y Jenirex, te quería preguntar lo último con respecto a esta situación de los documentos para que puedan atender a tu hijo. Porque entonces nos mencionabas que el Servicio Jesuita de Refugiados te ayudó a solicitar el refugio, que se demoraron unos meses desde la Cancillería para enviarte primero el salvoconducto, que ahorita estás pues, esperando durante ese trámite que acepten o no la condición de refugiado. Pero quería preguntarte si, por ejemplo, con este salvoconducto, ¿qué te han dicho en las EPS cuando has querido ir a inscribirte para que puedan atender en el sistema de salud a tu hijo? Eso por un lado.
Y por otro lado, ahorita con la tutela, si la respuesta del juez no ha permitido tampoco que te vinculen a una EPS y que atiendan en últimas a tu hijo. Bueno, con lo del salvoconducto, ahí a personería, o sea, no están atendiendo. Entonces, hay que esperar. Porque primero ahí tienen que hacerle una visita a uno en la encuesta y no hay gente trabajando. Con respecto a la tutela, todavía no han dado el fallo. Solamente dieron una medida de protección al niño mientras dan el fallo de la tutela. O sea, yo voy a la unidad administrativa, el doctor Carlos me dio un documento, con ese documento me dirigí al hospital, el chico me dio una línea, unos números para yo pedir la cita, llamo a pedir la cita, la chica me dice que no hay cita, que no hay. Y yo, pero es que yo vengo de la unidad administrativa. Ay, espera un momento, ¿me puedes llamar el jueves, mañana o el viernes? Y te doy la cita. O sea, no me dieron la cita hoy, no me dieron la cita. Tengo que esperar para el jueves o para el viernes. Y si es en la unidad administrativa, le di mi número al doctor Carlos, para yo no estar cada ratico caminando para allí para acá con el niño, para que él me llame y no me llame. Pues yo soy la que tengo que dirigirme hasta allá y estar pendiente. O sea, como quien dice, la interesada soy yo soy la que tengo que estar ahí. Porque si yo les dejé el número de teléfono, lo ideal es que, señora Yanire, no conseguimos nada, pero estamos intentando tan siquiera. Pero, o sea, no, tengo que estar andando en la calle, atrás de ellos. Claro, está también esa angustia de no saber si van a atender o no van a atender. Y es la angustia porque ya ha tenido 5 convulsiones y mi hijo lo que tiene son 5 años. Y vive, ¿Cómo se llama tu él hijo, está Yamilex? pequeño, pero él, William Ricardo, Pues él tiene Yamilex, 5 años, pero él sabe, él me dice, dime. dime, mi hijo tiene 5 años y él me dice, mamá, ¿cuándo me vas a poner los lentes? Mamá, ¿cuándo me vas a llevar al médico para que me haga el examen? O sea, ya él tiene 5 años, pero él sabe. Entonces, me quedo sin palabras, porque ¿qué le puedo decir? Esperar, hijo, tenemos que esperar más tiempo, mamá. ¿Hasta cuándo voy a esperar? Yo quiero que me hagan eso rápido. Con solo 5 años, ¿qué le puedo yo decir? Es fuerte porque me ha tocado muy fuerte, más que todo con el que es más pequeño, ya los otros están más grandes y no tuvieron ninguna dificultad cuando nacieron ni nada. Solamente él que a raíz de una fiebre que se le pasó, y empezó a convulsionar. Ya ha tenido 5 convulsiones con 5 años. Que no le da, constantemente mensual no les da, no, gracias a Dios. Cuando aquí en noviembre convulsionó, el 25 de noviembre, hasta ahorita el 18. Y convulsionó fue por el medicamento, porque a medida que él va creciendo va aumentando de peso y hay que aumentarle la dosis. Claro. Pues ¿Otra Yamilex, pregunta? no, yo lo que te quería decir es que esperamos que las autoridades y que el Dios en el que vos crees también actúen lo antes posible, porque sabemos ese sufrimiento que es que una mamá ver a su hijo padeciendo una enfermedad y sintiendo que nada de lo que haga está en últimas resolviendo ese problema cuando las autoridades de los países no han cumplido con su mandato legal de garantizar la salud y especialmente garantizar la salud de los pequeños y de los menores de edad que son sujetos especiales de protección. Entonces, pues te mandamos toda la fuerza, te acompañamos desde las organizaciones, te acompañamos desde los medios de comunicación, porque esta situación pues no deberían ocurrir en unos países que dicen defender los derechos y que dicen llamarse democracias, y los niños no deberían estar padeciendo estas situaciones. Entonces, esperamos que ojalá esa tutela salga lo antes posible y que tu hijo pueda acceder al sistema de salud y a las atenciones que necesitan y que esta funcionaria que nos has mencionado
abra su corazón y mañana te diga que si hay citas con la unidad de pediatría en el hospital. Y te agradezco mucho por contarnos esta historia, y a todos los que nos están acompañando, antes de que terminemos, quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta adicional, nos la manden allí por los comentarios del Facebook Live, para que nosotros la planteemos. Mientras tanto, yo quiero que terminemos con una ronda de conclusiones de cada uno de los que nos acompañaron, sobre esta situación del refugio y de los migrantes y la situación en las fronteras colombo-ecuatoriana y colombo-venezolana. Entonces, si quieres, no sé si Socorro aún nos está acompañando. Sabemos que tenía problemas con la electricidad, con la energía en Cartagena. Si nos está acompañando, podemos empezar primero con ella antes de que estos problemas de los servicios públicos la desconecten, y ya terminamos también con el conversatorio. Sí, en efecto, estamos aquí en la costa Caribe con problemas de energía eléctrica. Muchas gracias a todos por todo lo que hacen, por los esfuerzos que, si los logramos articular y si logramos tender puentes y reforzar nexos positivos entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Ecuador, estamos multiplicando las posibilidades de que estas personas que hoy se enfrentan a una situación tan compleja puedan tener el derecho a encontrar refugio, a encontrar alternativas y oportunidades. Me parece que desde los dos documentos que el Servicio Jesuitas para los Refugiados han elaborado, hay muy buenos datos y miradas y testimonios de la problemática tan compleja que se está agravando con la pandemia, pero que también se estaba agravando antes de la pandemia, porque ha surgido una xenofobia que hay que desterrar. Creo que ese sentimiento hace daño no solamente a las personas en condiciones de refugio y de migración, sino que le hace daño a países como Colombia, como Ecuador, como Perú, como Chile, que han vivido el aumento de ese sentimiento que responsabiliza a los más vulnerables de situaciones dramáticas. Me parece que ahí las sociedades y los que están haciendo un gran esfuerzo de apoyo a las personas con mayor vulnerabilidad deben estar rodeadas, ojalá, de autoridades locales que tienen que hacerle fuerza a esta problemática, y que multipliquemos también la capacidad de incidencia sobre sectores importantes de la comunidad internacional que tienen que atender y apoyar las iniciativas para hacerle frente a esta problemática. Gracias a todos por todo el esfuerzo, y multipliquemos esos nexos positivos que redundan en la posibilidad de que estos seres humanos, hoy son venezolanos, muchas veces han sido colombianos, tengan los derechos que les corresponden. Buena tarde para todos. Muchas gracias, Socorro, y por supuesto que todos tenemos esa intención de unir esfuerzos por ese mismo objetivo. Eduardo, tu mensaje final y de conclusión. No, agradecido también en la misma línea de Socorro, creo firmemente en las capacidades de nuestra gente, en las capacidades también de nuestra gente de frontera. Creo en esa frontera solidaria desde la cual es posible articular una frontera que efectivamente se ha enfrentado a una gran escasez de recursos, de posibilidades, de muchas trabas que le ha impedido su pleno desarrollo, florecer como debería florecer, para que todas las comunidades que vengan de aquí o de allá, como decía el título de este conversatorio, ni de aquí ni de allá, de donde vengan puedan encontrar soluciones a sus problemas, a su situación, y tener una vida digna. Y bueno, aclarar que cuando hablaba de los recursos, no estaba hablando de recursos solamente desde el punto de vista de la financiación internacional y de los que tenemos acceso, o que se podría tener acceso de manera inmediata,
sino la necesidad de articularnos todos nosotros para que haya muchísima más voluntad de la que hay en este momento, y más en un contexto de un mundo que se va a enfrentar a un post-COVID, con la gran incertidumbre que eso va a generar a nivel mundial de manera económica. Entonces, yo creo firmemente en que si nosotros nos articulamos como sociedad, si los estados asumen su responsabilidad consagrada tanto en el derecho internacional como en las respectivas constituciones de los estados, para que toda esta situación sea atendida como debe ser y pueda haber una respuesta unitaria, sociedad civil y Estado, frente a situaciones como la que Yaniret, y le agradezco muchísimo que ella, su intervención, de verdad, todo lo que nos narró, como la que Yaniret nos compartía, esto no debería seguir ocurriendo. Esto no debería ocurrir. Tan sencillo como eso. Porque existen las posibilidades, como ella misma lo ha dicho. Están los médicos, está la posibilidad. Ella se desplazó, ella se pasó hasta otro país para atender a su hijo. Y por una cuestión legal, un prurito ahí de un papel que te falta, no tiene la atención que su hijo necesita, que es indudablemente no solamente un derecho, sino también es una atención básica para la realización de la vida de este niño. Por eso que la ley, el sábado no se hizo para el hombre, sino el hombre para el sábado. O sea, no podemos sentir que la ley y las legislaciones son un corset que nos impide la construcción de humanidad, tanto en nuestras fronteras como en nuestros países. Y yo creo que si de este conversatorio surge pues ese deseo y las personas que nos están escuchando se quieren articular para que esto siga adelante, para que sigamos construyendo humanidad con pandemia, sin pandemia, con movilización de aquí, de allá, de donde venga, pues esta es la oportunidad para hacerlo, no podemos esperar más. Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio y bueno, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, Eduardo. Y yo quiero entonces escuchar las palabras de Lina, su mensaje final, Lina, y de conclusión sobre esta situación que especialmente usted puede hablar en la frontera colombo-ecuatoriana. Sí, bueno, yo quisiera quizás rescatar tres cosas, ¿no? Primero, que se hace necesario evitar la incidencia y la incidencia a todos los niveles, y una incidencia que permita o que promueva el pensar en la formulación de una política pública más inclusiva, ¿no? Que se piense desde la realidad de las personas que están en situación de migración forzada y que no necesariamente dependa de las voluntades políticas, porque es algo con lo que nosotros nos hemos encontrado en este punto de frontera, ¿no? También es importante apuntar al fortalecimiento de las capacidades locales, ¿no? Y de las capacidades comunitarias. Y con esto hago referencia no solo a las posibilidades que tenemos nosotros de rescatar esto positivo, estas potencialidades que tiene la gente que viene en situación de migración forzada, sino también en las capacidades que hay en los territorios con las poblaciones de acogida, que son poblaciones que también se encuentran a veces en condiciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y que se hace necesario que todas las acciones que se puedan tejer en los territorios apunten a una construcción colectiva de un tejido social fuerte que permita sostener a las personas que siguen llegando, ¿no? Y lo tercero, pensar también en lo que mencionaba Socorro hace un momento, ¿no? Que nuestras acciones quizás van a tener que sostenerse mucho más a largo plazo porque, digamos, los efectos de la migración venezolana no son transitorios y probablemente vamos a tener que pensar estrategias más sostenidas, más efectivas, que den una respuesta que facilite la integración local de las personas y que quizás a lo mejor impidan lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, ¿no? Gente que está retornando masivamente porque no hay las condiciones actuales, las condiciones necesarias en la actualidad para poder responder a sus necesidades. Entonces, creo que también en parte es responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad social el poder garantizar también las condiciones idóneas para la integración de la población en migración forzada.
De acuerdo, muchas gracias. Marlene, tu mensaje final y de conclusión, en particular sobre la situación en la frontera Apure-Arauca. Sí, bueno, lo primero que quisiera hacer es agradecer a Jenirex. Ella pues está siendo acompañada por nuestra oficina binacional y es exactamente esa fiel muestra de las circunstancias tan profundas de vulneraciones a las que se enfrentan las personas que llegan a Colombia y que particularmente están llegando a esta frontera, ¿no? Es un llamado, además de al Estado, también a nosotros como organismos humanitarios, ¿no? Cómo nos planteamos esos retos, cómo nos repensamos las formas de acompañar y cómo identificamos dónde ese es el eslabón más importante en donde deberíamos estar haciendo mucha más incidencia. En definitiva, esa historia de Jenirex nos demuestra que el aparato estatal en Colombia tiene profundas deudas frente a la garantía de derechos humanos para sus habitantes. La respuesta institucional, aunque se han hecho esfuerzos, sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades de la crisis humanitaria de refugiados, pero además de desplazados internos en nuestro país. Así que esas brechas para acceder a derechos y la falta de respuestas estructurales entre nación-territorio aumentan precisamente los riesgos y vulneraciones para la población. Por ello, es un llamado también al Estado acerca de la necesidad de diseñar mecanismos e instrumentos jurídicos y políticos reales y específicos que aseguren acciones complementarias y oportunas de tal forma que se garantice el goce y acceso efectivo a los derechos de la población refugiada. Y como decía Lina, me sumo también a que además se suma un reto más para nosotros como sociedad, ¿no? Y hay un reto muy importante en el que jugamos un papel fundamental y es cómo generamos también espacios de promoción, de prevención y de acogida que favorezcan la integración local. La llegada de refugiados a nuestro país y la crisis compleja en Venezuela no es una situación transitoria. Las personas que están llegando a nuestros territorios tienen una vocación de permanencia y en esa medida debemos seguir pensándonos los planes de acompañamiento, ¿no? No solamente desde la atención de la emergencia y la respuesta paliativa, sino desde respuestas profundas e integradoras que le permitan a las personas realmente acceder a sus derechos en todo el margen amplio de la palabra. De acuerdo, Marlene, muchas gracias. Y Jenirex, yo no sé si tú tengas un mensaje final que quieras dejarnos y que quieras dejarles también a las autoridades con las que has estado tratando todos estos meses para que humanicen ese trato y para que, como decía Eduardo, comprendan que es que todos somos una misma humanidad y que aquí los derechos no están creados para unos o para otros, sino que están creados para que podamos vivir bien como seres humanos en un mundo que conectado, que ya no podemos evitar, en un mundo que cada vez cree y tiene menos fronteras. Entonces, no sé si tengas un mensaje final ya para despedirnos. Creo que Jenirex se quedó sin señal. Ahí está. Jenirex, tienes el micrófono apagado. No, muchísimas gracias por su... ¿Ya? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por este espacio, por haberme escuchado. Le hago un llamado a las autoridades competentes que escuchen mi caso, ya que la salud de mi hijo, que la merite esos exámenes, ya que me vine de mi país por el tal motivo, por el examen de mi hijo, ya que me da un miedo terrible que le hagan ese examen, pero yo sé que es por la salud de él, porque no sé qué pueda tener mi hijo, aunque mi hijo está sano, cubierto con la sangre de Cristo, y yo sé que al hacerle ese examen, él va a salir bien, y hacerle un llamado a las personas que yo le he hecho las solicitudes para que atiendan el caso de mi hijo.
y agradecerles al Servicio Jesuita por esta invitación y a ustedes por escucharme. Muchas gracias, Yenirex, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este conversatorio. Sabemos que nos acompañaron desde Venezuela, desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia y desde otros países, y les recordamos que estos informes que realizó el Servicio Jesuita Refugiados en la frontera colombo-venezolana y en la frontera colombo-ecuatoriana van a estar colgados en la página web del Servicio Jesuita Refugiados. Allí pueden consultarlos. También en los comentarios de este live les han dejado los links para sus descargas. Les agradecemos mucho y nosotros, sé que hablo en nombre del Servicio Jesuita Refugiados y en nombre del Proyecto Migración Venezuela de la revista Semana, seguimos comprometidos con trabajar por la población venezolana que se ha visto obligada a dejar su país y en trabajar también porque las poblaciones de acogida en los diferentes países los integren y los asuman como unos seres humanos que necesitan también de su apoyo y que son seres humanos que quieren desarrollar sus vidas como cualquier otro. Entonces, sin más, les agradezco a todos que nos acompañaron y a los panelistas que estuvieron también con nosotros. Los espero en una próxima ocasión.